Soy del estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, Jalisco, como 2 horas más para el sur de Guadalajara. El ranchito se llamaba el Cerro de los Jauregui, se llamaba allí donde yo me crié, pero yo soy nacido en otro rancho allí cerquitas, en el Talle. Soy nacido y criado prácticamente en el rancho. Por esa es la razón que también ni a la escuela pude ir, porque no había maestros que fueran a la escuela. Allá trabajaba muy duro con mis padres. Sentía que trabajábamos mucho, no solamente yo, sino toda la familia. Mi padre trabajaba mucho también por querer pues sacarnos adelante. Trabajaba mucho y nos enseñaba a trabajar desde que podíamos por la necesidad que tenía él. Y aparte de eso, pues había comprado ese terreno y todavía debía la mayoría. Y entonces pues yo veía que de allá, sembrando, sacábamos solamente para poder comer, para sobrevivir. Yo intenté la primera vez a los 17 años. Después estuve aquí como 4 o 5 años y regresé a México. Y otra vez pues regresé como sería a los 22, por ahí 4 o 5 años. Y luego la tercera vez sería a los 25 años. Cuando ya me casé, y entonces fue cuando ya vinimos con mi esposa. Por poco y nos arrastra el río, pues la tumbó el agua. Nos levantamos otra vez, seguimos caminando y pasamos todos, salimos pues en la noche bien mojados hasta arriba. Nos llevaron a una casa, a un garage de una casa, y nos metieron a todos. Y entonces pues ahí todos bien mojados, y nos íbamos a quedar allí porque ya para seguir caminando otra noche. Entonces la señora que vivía en la casa tenía ahí unas bolsas de ropa en el garage. De ahí nos pusimos de su ropa de ella todos para ponernos algo seco. Otro día nos volvimos a poner nuestra ropa para seguir caminando y venirnos otra vez a llegar a Los Ángeles. Eso es muy difícil, muy difícil. Y luego un retazo también nos habían pasado en un pick-up abierto, de atrás así, todos acostados en la caja de un pick-up, nomás acostados así, atravesados, todo el cajón lleno así de gente. Y pues en veces en los brincos casi no salíamos del pick-up porque brincaba y pues uno acostado, ¿de dónde se agarraba? Se ahoga a las personas porque no hay oxígeno, no hay aire. Siempre fue diferente. Unos días me duró para llegar hasta aquí 2 días. Otras veces me duré una semana, pero todas las veces fueron difíciles y muy riesgosas. Empecé desde abajo, me sentí presionado, como tal vez muchas personas se han de sentir o se sintieron. Me hice entender un poco con el inglés y ya me pude defender un poco, y se me fue haciendo un poco como abriendo las puertas. Me tardó mínimo unos 10 años. Aprendí a cocinar, hasta manager fui un tiempo en restaurante, y fue así el transcurso de mis cosas. Tuve mis logros, que fui moviendo de posiciones y fui cambiando de trabajo. No más que con el tiempo ya me cansé porque vi que en los restaurantes no había beneficios, no había buenos días de descanso, nomás puro trabajo muy duro. Y pensé que con la edad no lo iba a poder hacer, y fue donde conseguí ya trabajo primero para una escuela que fue la San Francis. Allí fue donde empecé a hacer esta clase de trabajo. Allí trabajé por 3 años, estuve muy a gusto también, y ya de ahí salió una oportunidad acá. La economía estaba muy mal y me dieron una carta, me dijeron que había sido de las personas calificadas, pero que el Estado no les permitía agarrar gente nueva en ese tiempo. Entonces en otra oportunidad volví a aplicar y fue cuando me ofrecieron el trabajo. Voy a cumplir ya 13 años ahora en diciembre. Mi título es de custodian. Ahorita estoy en el gimnasio. Tengo mi área que yo solo trabajo en las clases, en los salones de clase.
y baños. Eso es lo que es mi trabajo, ser responsable y hacer lo mejor para los estudiantes. Tengo dos documentos. Uno es como prueba de mi trabajo que tengo aquí por la escuela por 5 años y otro por 10 años. Y ya casi estoy por lograr el 15 año. Y estoy muy contento. Siento que he hecho un buen trabajo y una buena labor. He contribuido con la escuela y con muchos de los estudiantes aquí en la escuela. He logrado también la amistad de muchos de ellos y me hablan de mi buen trabajo. Ella había nacido aquí y dije, con el tiempo va a querer ir ella para allá. Dije, y va a ir igual como yo fui, sin el idioma y siendo de allá, dije, quizás hasta peor. Estaba en la edad que podía aprender el idioma, podía estudiar, podía hacer lo que a ella le gustara y pues en eso influí mucho. Pienso que le inculqué buenos valores, siento que no me defraudó, hizo todo lo correcto y hasta la fecha pues le ha ido bien y está trabajando bien. Y pues ella sí ha logrado quizás lo que yo no pude lograr por falta de oportunidades que yo no tenía ya. No volvería a hacerlo por todo lo que viví. En estos tiempos no le recomendaría a nadie que viniera como yo vine, a menos que ya vengan con documentos legales y que sepan un poco el idioma, porque con lo que yo viví casi no le recomiendo a nadie esto, y mucho menos ahora con esta administración. En todos los años que yo he vivido aquí, nunca había oído tanto o visto tanto como pasa ahorita de discriminación y racismo y tanta cosa que se ve contra nosotros los latinos y tanto que se habla de nosotros cuando en realidad no todos somos igual. Siempre he trabajado y pues aquí siempre el que trabaja está contribuyendo con el país. Por lo menos tengo unos 35 años o 40. Entonces pues ya es lo mejor de mi vida, aquí lo he pasado. He logrado comprar mi casa en México, que era también una de las cosas a lo que yo venía. Regresé aquí, apliqué para una casa, aquí pude comprar una casa nueva, pues eso se me hacía un logro muy grande y pensé que había valido la pena mi esfuerzo. Ahorita vivo aquí en Bakersfield. Dios quiera que aquí me quede hasta retirarme, porque pienso que aquí este es el lugar adecuado para mí y eso es donde me quiero quedar. Sí se puede, que sí se ha logrado algo de lo que quería y creo que valió la pena. Estoy muy contento.